sarrera emango dugu. Egunon eta ongi etorriak hirugarren hitzaldi interesgarri honetara. Bertan hezkuntza enpresa ekosistemari buruzko EY azterketa aurkeztuko digute. Termino orokorrean. Geroago prestakuntzan oso inplikatuta dauden bi enpresetako ordezkariekin eztabaidatuko dugu. Enpresa bat handia da eta bestea ertaina, baina biek portzentaje handia inbertitzen dute ikerketan. Eta prestakuntzan esan dudanez, prestakuntzan dihardute. Nos presentará ahora Jon Totorika el estudio de EY sobre el ecosistema educación-empresa y posteriormente discutiremos los resultados, las propuestas, las buenas prácticas con dos representantes de empresas, una grande y otra mediana, que están muy implicados en la investigación, destinan un porcentaje muy alto a I+D y además en la formación. Sin más, Jon, ¿podrías presentarnos el estudio? Pues muchas gracias, Maite, y sobre todo muchas gracias a las 4 asociaciones que han copatrocinado este estudio que ha realizado EY y que habla sobre la situación actual en la confluencia entre educación y empresa en Euskadi. Este es un breve resumen porque Maite me ha dicho que tengo 10 minutos y que si no tiene un látigo ahí, pero tendréis ahí también tenéis una versión corta y hay una versión larga que seguro que os vais a leer todos, que tiene 150 hojas, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento, ¿vale? Bien, Jon es ingeniero industrial por la Universidad de Deusto con un MBA por el Instituto de Empresa. Es responsable de la práctica de consultoría en People Advisory Services para EY en la zona norte. Previamente ha desarrollado proyectos empresariales relacionados con la consultoría de talento y organización y asesoramiento a empresas en transformación y tiene también experiencia en educación porque fue durante unos años profesor de educación secundaria. Pues bueno, adelante. Vamos a entrar, y básicamente dar las gracias también, si esto acaba de funcionar, vale, a las más de 150 empresas que han participado, a las 4 universidades y a más de 20 centros de formación profesional que habéis participado en este estudio. En este estudio se han realizado más de 100 encuestas, más de 35 entrevistas y se han identificado muchos retos y muchas buenas prácticas relacionadas con el ecosistema. En este sentido, estas buenas prácticas están relacionadas algunas veces con los agentes y algunas veces con los tipos de colaboración. Hablamos de prácticas, becas, aulas, etcétera, etcétera. Lo que podemos decir como conclusión es que en nuestro ecosistema sí que existen muchas buenas prácticas, ¿vale? Y que es necesario difundirlas mucho más. En cuanto a la empresa, hemos realizado una serie de encuestas y se han autovalorado en ciertos aspectos como tienen que ver con la coordinación con las universidades, la coordinación interna con las áreas de negocio, la anticipación y otra serie de aspectos. Lo que se puede observar es que la gran empresa se autovalora con una mejor nota que la pequeña empresa, que la pequeña y mediana empresa. Esto tiene que ver con la cantidad de recursos que pueden destinar, ¿no?, las grandes empresas en relación a las pymes. En este sentido, en cuanto a la gran empresa, las empresas que de alguna manera aglutinan mejores prácticas tienen que ver con aquellas que ponen como foco estratégico en estas buenas prácticas, mirando a largo plazo en todo lo que tiene que ver con la cultura de inversión en talento joven, que lo ligan con su ciclo de vida de talento de todo el empleado, desde que entra como estudiante hasta que sale, hasta que se desvincula, y finalmente la implicación de las áreas de negocio en diferentes aspectos, que tienen que ver con identificar proyectos interesantes para la empresa, definir itinerarios conjuntamente con los centros educativos o todo lo que tiene que ver con la coparticipación como tutores en esos centros educativos. En cuanto a las pymes, ¿dónde están las buenas prácticas? Sobre todo cuando son capaces de asociarse y cofinanciar y acercarse al ecosistema educativo de una manera conjunta. Lo que podemos concluir es que las empresas que más tiempo llevan invirtiendo en talento joven, más rédito le sacan a estas inversiones. Y por otro lado, que existe un reto relacionado con las asociaciones empresariales como grandes aglutinadores de otro tipo de empresas que no están consiguiendo llegar a estas best practices. En cuanto a las universidades, son grandes aglutinadores porque tienen esas capacidades, esa capacidad de concentración y también pueden dotar al sistema de muchas best practices.
A su vez, los centros de formación profesional se destaca lo cerca que están del tejido empresarial, y esto lo pone de relieve en las empresas. Hay una serie de retos y unos niveles de madurez relacionados con diferentes aspectos que son importantes tener en cuenta. En cuanto al gobierno se debe actuar de manera más aglutinadora desde este tipo de entidades, ¿no? Desde las universidades, desde los centros de formación profesional. En cuanto a la difusión, también existe el reto de poner en valor todas esas prácticas que algunas veces desde las empresas no se conocen. En cuanto al conocimiento, en muchos casos una oferta de conocimiento más interdisciplinar, porque los proyectos de las empresas tienen unas realidades concretas que a veces necesitan de esa interdisciplinaridad. Y también, por supuesto, la adaptación curricular, ¿no? Que ya hemos comentado anteriormente. En cuanto a los procesos, mayor agilidad, mayor flexibilidad, mayor adaptación a la velocidad de las empresas. Y finalmente, todo lo que tiene que ver con los tutores. Es decir, los tutores empresariales a veces necesitan de esa formación también para poder actuar de manera más efectiva, ¿no? en lo que se refiere a esa co-tutorización. Y ahí sí que se están viendo buenas prácticas por parte de muchos centros que preparan a los profesionales para poder tutorizar en este tipo de colaboraciones. Un reto importante por parte de los centros educativos es el de colaborar conjuntamente, siempre manteniendo esa competencia que es necesaria. En cuanto a las instituciones, se valora muy positivamente el que existan planes globales de confluencia que desde un enfoque estratégico puedan aglutinar las necesidades de todo el ecosistema. Entre ellos, ya se han comentado anteriormente, todo lo que tiene que ver con la estrategia vasca universidad más empresa, en todo lo que tiene que ver con el plan de sistema universitario o el plan vasco de formación profesional. A su vez, en cuanto al marco regulatorio, aquí hay diferentes opiniones, pero sí que se pide una mayor flexibilidad. Si bien se valora que en los diferentes tipos de contratos ha habido una regulación cada vez más concreta para posibilitar de manera más fácil ese tipo de colaboraciones. Pero no es estos solo los retos que nos atañen, ¿no? Hemos comentado muchos retos que para conseguir que nuestro sistema siga siendo competitivo tenemos que atajar. Uno de ellos es el de desarrollo de competencias y capacidades que a largo plazo nos permitan ser más competitivos como sociedad y como economía. En este sentido, necesitamos una mayor confluencia, unos ecosistemas de aprendizaje más abiertos, un foco en desarrollar competencias transversales. Antes se ha hablado mucho de la emprendeduría y todo lo que tiene que ver con metodologías basadas en retos y casos reales de las empresas que permiten además colaborar de manera más conjunta. En todo lo que tiene que ver con la formación continua, relevo generacional, antes ya lo ha comentado Andrés, un gran reto que tenemos. ¿Cómo conseguimos seguir formando en un contexto de transformación digital acelerada, donde los puestos de trabajo están modificándose de una manera muy exponencial? ¿Cómo consigamos seguir formando a toda la gente que tenemos en la empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, se está trabajando en regular la modularización de las acreditaciones para que aquellos profesionales puedan acceder, ¿no? de manera más modular a las formaciones y conseguir acreditaciones, y también la hibridación de la formación para hacerla más accesible. Luego, todo lo que tiene que ver con la atracción de talento internacional. Estamos hablando de que nos falta talento. Andrés también ha comentado antes una serie de datos. Y aquí, pues, tenemos que ser más atractivos, que tenemos que conseguir dar un proyecto de vida a esas personas que puedan querer venir aquí a trabajar y a estudiar. En este sentido, pues todo lo que tiene que ver con subvenciones, todo lo que tiene que ver con proyectar una imagen de país conjunta y todo lo que tiene que ver con la colaboración entre empresa y universidad para que esos formatos de formación dual permitan a los estudiantes extranjeros venir, estudiar y ser remunerados y poder tener un proyecto de vida localmente. Otra serie de retos importantes, programas de investigación, todo lo que tiene que ver con el despertar de las vocaciones en educación primaria y secundaria. Nos tenemos que acercar más desde la empresa y desde las instituciones educativas a la educación secundaria y primaria. Aquí sí que hay proyectos muy relacionados con STEM y sobre todo muy cerca de la resolución de la brecha de género. Y todo lo que tiene que ver con fomentar la diversidad y la igualdad. Y en este sentido tenemos un tejido muy industrial donde el acceso para la mujer es mucho más complejo, y en esto también tenemos que trabajar en la confluencia. En cuanto a los tipos de colaboración,
Oye, esa gráfica que tenéis ahí en el estudio que os hemos dado está mal, la corregiremos y luego cuando os leáis el de 150 hojas, pues lo tendréis solucionado, así que no os preocupéis, ¿vale? Aquí estamos evolucionando desde un enfoque, desde un tipo de colaboración más tradicional a otros más integrales y sofisticados, que ya hemos comentado. En cuanto a las prácticas y las becas, existe un alto grado de madurez en el ecosistema. Y bueno, aquí lo que tenemos que integrarle a los estudiantes es dentro del ciclo de vida del profesional dentro de la empresa. Ese es nuestro gran reto. A nivel de formación dual, lo comentado, la formación profesional ha avanzado mucho y tiene el reto de en el 2026 llegar a tener un 100% de formación dual. Y la universitaria está viniendo un poco después, pero tienen un reto estratégico y lo tienen las universidades así, descrito, para conseguir una formación dual más extendida en la universidad. Aquí, diferentes retos. La coparticipación con la empresa, porque si no va a ser imposible en este tipo de formaciones conseguir este objetivo. Y, por otro lado, extender este tipo de prácticas a especialidades menos técnicas, que actualmente está apalancado en especialidades muy técnicas. En cuanto a otro tipo de sistemas más sofisticados, pues son más exclusivos de grandes empresas. Y aquí lo que tenemos que conseguir es aglutinar a otro tipo de empresas para que puedan acceder a este tipo de recursos. Como propuestas, en la anterior slide, aquí. Una, tenemos muchas best practices en el ecosistema. Las tenemos que difundir, tenemos que ser capaces de llegar a todo el ecosistema y capilarizarlas. Dos, todo lo que tiene que ver con la gobernanza, con lo que se comentaba antes también de la planificación, de trabajar conjuntamente. Hay un reto relacionado con el aglutinar, relacionado con las asociaciones empresariales, con las instituciones y con las universidades que son grandes, que tienen esas grandes capacidades de aglutinar. 3 y 4, relacionado con los retos de las empresas, el promover una cultura de talento joven, de formar a ese talento joven que luego revierta, ¿no?, que es una inversión para el futuro de nuestro capital humano. Y también, para ello, tenemos que, de alguna manera, acercar a los profesionales de nuestras empresas al sector educativo. ¿Para qué? Para que participen y ese sistema se retroalimente. 5, todo lo que tiene que ver con profesionalizar los procesos y las relaciones mediante esos procesos más eficientes y roles mucho más claros, para que las universidades y los centros educativos puedan trabajar a la misma velocidad que requiere de alguna manera la empresa. 6, todo lo que es incrementar la colaboración de la captación de talento internacional, lo comentado, un proyecto interesante de vida para estas personas que queremos captar. 7, flexibilizar la oferta formativa, hibridación y modularización para la formación continua, para que los profesionales puedan seguir formándose. Y 8, impulsar la formación dual de manera más corresponsable. Estas son las conclusiones del estudio. Muchísimas gracias, Jon. Muchos temas nos dejas. Bueno, hizlariak aurkeztuko dizkizuet. Miren Loyola es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto. Ha desarrollado una larga carrera profesional en el sector de las TIC, desempeñando diferentes cargos en Ibermática. En 2019 se incorpora a Velatia, grupo familiar que todos conocen, industrial y tecnológico, servicios energéticos, aeronáutica, electrónica, entre cuyas empresas están Ormazábal e Ikusi. En ella trabajan más de 3.800 empleados en los 5 continentes. Es miembro de su comité de dirección y responsable de los servicios corporativos del grupo. En 2018 fue nombrada vocal del Consejo de Administración de Bancoa y ahora pertenece al Consejo Asesor de Abanca. Juan Tomás Hernani es ingeniero energético, máster en fabricación avanzada y economista. Su vida académica se ha desarrollado en la Universidad del País Vasco, en el Cranfield Institute en Reino Unido y en la Universidad de Florida. Es cofundador y CEO de Satlantis, una compañía fundada hace 10 años, pero corriendo a velocidad de empresa Gacela, que ha duplicado dimensiones en los últimos 4 años. Tiene 100 ingenieros, 10 misiones de vuelo espacial. Esta noche han mandado un vuelo espacial. Filiales en USA, Reino Unido, Armenia y próximamente en Bayona vamos a tener también. Lidera Arrakis, la primera misión científica de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, liderada por España. Es consejero coordinador de Dominion.
Juan Tomás fue también, trabajó en política, fue secretario general de Innovación en el Ministerio de Ciencia y presidente del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Y tuvo otros cargos en Conservas Isabel, etcétera, y además es cantante de ópera aficionado. Bueno, tenemos muchos temas aquí para discutir. Los más importantes diríamos que son la formación dual, la atracción de talento y la formación continua. Respecto a la formación dual, a mí me gustaría dar unos mínimos datos extraídos del último informe de Sedarria, que a propósito de este tema también, de empresa-educación, de cómo estamos en formación dual para que calculemos los números, ¿no? Según el sexto Plan Vasco de Formación Profesional, el actual, ocupa a 11.500 estudiantes, que son el 30% del total de estudiantes de formación profesional, y a 7.542 empresas. Pero se pretende que para el año 2025, o sea, a la puerta de la esquina, el número de estudiantes sea el total de los estudiantes de formación profesional, que todos vayan a formación dual e implicar a 25.000 empresas, así que nos faltan muchas. La formación dual ha demostrado un claro papel en ajustar la oferta y la demanda, el acceso al empleo, la estabilidad de los empleos, o sea que hay que perseguirla. En la universidad, en formación dual, respecto al Estado hemos sido pioneros. Respecto al mundo, pues vamos un poco peor. En la universidad también hemos sido ciertamente pioneros en Euskadi con la estrategia 2017-2022, pero vamos mucho más retrasados. Solo tenemos 4.800 estudiantes de 30 grados y 17 másteres. El reto para 2026 es tener 10.000 estudiantes, o sea, pasar de 4.800 a 10.000, que tampoco parece muy ambicioso, y ofertar 80 titulaciones. Y la propuesta que se hace en el protocolo Unibasc es priorizar el contrato remunerado en la mayoría de los estudiantes. También somos referencia, como os digo, pero vamos, estamos lejísimos de Alemania, de Suiza. Entonces, os pregunto, basándonos un poco en estos datos, en el papel social de la empresa, de formar, ¿qué experiencia tenéis vosotros, así por encima, con la formación dual? Creo que tú tienes más en universitarios, vosotros más en formación profesional. ¿Empiezas, Juan Tomás? Pues muchas gracias, es que ricasco. Bueno, yo creo que, como decía Javier antes, el talento casi es un factor en la empresa a la par que el mercado. O sea que muchas veces ponemos el mercado por delante y después buscamos los recursos, pero en muchas ocasiones el círculo es el contrario, que es que el talento es el que nos permite acceder al mercado. Cuando nosotros empezamos éramos pues 3 socios y teníamos 4 personas en formación en la Universidad de Florida con los programas del Gobierno vasco de talento internacional, ¿no? Y en muchas ocasiones hemos soltado un megatón sobre el aspecto de formación que ha sido más que la empresa. Teníamos más gente en formación que la gente que estaba trabajando en la compañía, ¿no? Y eso nos ha dado pues, unas cotas de creación de todos nuestros mimbres que nos ha permitido crecer muy rápido. O sea, de otra manera habría sido totalmente imposible. Y esto que lo hemos llamado Escuelas Atlantis, pues es un conjunto de cosas muy sencillas. Invitar a estudiantes de tercer curso a hacer prácticas de verano 4 meses. Cuando están haciendo su trabajo de fin de grado, pues que hagan un proyecto dentro de la empresa en un determinado departamento. Y cuando están haciendo el máster, tienen un trabajo a tiempo parcial. Bueno, pues cuando han terminado su formación, llevan 3 o 4 años con nosotros. O sea que son realmente ingenieros expertos y especializados en un conjunto de temas, porque la gente en general tiene una inteligencia media alta y en un entorno que abraza el talento y que lo empuja, pues esto florece de una manera muy rápida, ¿no?
Y muchas veces lo que nos cuesta es seguir manteniendo esos ratios agresivos de porcentaje de personas muy jóvenes. Cuando sufríamos la crisis de los chips, teníamos un programa para comprar, no sé cuántos eran, pues 30 procesadores paralelos FPGAs y habíamos conseguido 3, ¿no? Pues yo le decía al director de electrónica, es que tenemos que ir a por 300, ¿no? Saca una orden de pedido de 300 porque ya verás como entonces los 30 que necesitamos no vas a tener ningún problema. Y esto es un poco parecido. O sea, que tenemos que estar pensando en que en un equipo de 100 necesitamos pensar en una escuela que tenga 30 personas para que vayan evolucionando de 15 a 30 de una manera lo más probable posible. Esto no valora el contexto exterior. O sea, esto es solamente una discusión de perímetro de la empresa para adentro. ¿Qué puedo hacer yo por América? No me quejo de... O sea, no valoro la universidad, simplemente busco personas con las que podamos trabajar y enganches de personas en la universidad que nos facilitan pues esa transición. Y cuando los chavales tienen un objetivo y se dan cuenta de lo que es vivir una noche como ayer, ¿no? Que su trabajo del último año y pico pues va en ese cohete ahí arriba, la motivación es gigantesca. Es gigantesca y esto es lo que proporciona pues esa energía de crecimiento. Y conseguís que se impliquen en la empresa, que amen su trabajo, ¿no? Que es lo más importante. Yo creo que sí. ¿Y vosotros con las aulas Velatia? Bueno, hablabas de formación dual y la verdad es que tenemos todo tipo de experiencias de dualidad, ¿no? Desde las aulas Velatia, un aula en la Escuela de Ingenieros aquí en Bilbao que lleva más de 20 años en marcha y que es una experiencia tremendamente exitosa, hasta me gustaría hacer un apunte a formación profesional que es también para nosotros un ejemplo del que estamos tremendamente satisfechas, ¿no? Tenemos una experiencia absolutamente extraordinaria en este ámbito de colaboración más directa imposible. Me daba envidia antes los ponentes que hablaban del sistema americano, de cómo están de cerca las entidades educativas y las empresas. Bueno, nosotras tenemos ejemplos muy cerca de aquí de colaboración espectacular con centros de formación profesional con los que colaboramos de manera absolutamente directa, cercana, constante. Les dejamos materiales para que los alumnos trabajen, los alumnos nos devuelven cosas hechas, incluso reciclamos después ese material. O sea, es un ejemplo perfecto de economía circular. Yo creo que es un ejemplo del que luego entiendo que tendremos ocasión de hablar, pero yo destacaría la cercanía, no solamente entre la empresa y los centros de formación, sino también con otros agentes, ¿no? Que en este ecosistema vasco, del que seguro que hablaremos, son relevantes, ¿no? Y estoy hablando de asociaciones profesionales, estoy hablando de fundaciones, estoy hablando del propio gobierno vasco, Diputación Foral de Vizcaya, Federación Vizcaína de Empresas del Metal. Bueno, pues hemos conseguido, no me voy a marcar yo ningún tanto aquí, han conseguido dibujar un escenario de colaboración con unos resultados extraordinarios. Y llevamos resultados extraordinarios a que nos permiten tener los profesionales que necesitamos. Luego nos damos de codazos con otras fábricas, con otros agentes, con otras empresas que también nos quieren emplear, pero nos permite tener los profesionales que nos hacen falta. Tenemos unos índices de empleabilidad muy destacables de personas que vienen a hacer sus prácticas de formación profesional con nosotros y se quedan con nosotros. Y en el ámbito universitario igual, destacabas estas aulas que tenemos de colaboración en algunas universidades. Tenemos muchas experiencias de colaboración con resultados variados. O sea, yo creo que aquí tenemos un camino para recorrer, pero este aula, que antes la destacabas como una experiencia sofisticada, bueno, en nuestro caso hay una que tiene, como decía antes, más de 20 años, ¿no? Y que ha sido también una fuente de incorporación de talento formado, de talento cercano. Lo que buscamos con estas aulas y estas colaboraciones con universidades es traer con nosotros personas que hagan sus trabajos de fin de grado, sus trabajos de fin de máster con nosotros, ¿no? Nosotros proponemos una serie de aspectos, una serie de proyectos que queremos desarrollar y lo que hacemos es incorporar gente que se beneficie directamente. Bueno, también le pagamos, por supuesto, no tanto como le pagaba a nuestro compañero suizo del primer panel, pero pagamos lo que debemos pagar con satisfacción de las personas porque continúan con nosotros y además hablan bien de nosotros. Como decía, damos la oportunidad de desarrollar estos trabajos de fin de grado, de fin de máster con nosotros, y es también una relación muy beneficiosa para ambas partes que nos permite tener el talento cerca, que nos hace atractivos para ese talento y bueno, eso son de alguna manera un resumen de nuestras experiencias
las más cercanas, ¿no? Voy a hacer un pequeño apunte. Antes decías que somos, como todos los que han estado aquí, internacionales. Tenemos experiencias en Latinoamérica, pues desde entidades punteras, como es el Tecnológico de Monterrey, con quien llevamos colaborando muchísimo tiempo, y luego alguna iniciativa, todas son bonitas, ¿no? Pero algunas por su componente social lo son más todavía, ¿no? En México y en Colombia tenemos becados bueno, pues de zonas quizás más deprimidas o menos avanzadas, a los que damos una oportunidad de tener una formación técnica y crear un vínculo con ellos para que luego trabajen con nosotros o en definitiva estén formados para el mundo empresarial, ¿no? Este es un rápido recorrido de lo que está haciendo el Grupo Velatia en el ámbito de la formación Sí, dual. me alegro de que digas eso, porque siempre que hablamos de talento pensamos en seres inteligentísimos, con 3 grados a la vez, etcétera. Pero yo creo que hay también mucho talento desperdiciado en esos chicos y chicas que rechazan totalmente la formación teórica y académica y que en la formación dual podrían encontrar su camino y ser verdaderos talentos. Y de esos tenemos muchos alrededor nuestro y muchos en nuestros inmigrantes. Totalmente. Entonces, Sí. ¿qué pensáis de eso? Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Cuando hablamos de currículos, la verdad es que aturde estar aquí hoy después de lo que ha pasado por aquí. Es que ya lo de la ópera me has dejado totalmente muerta, Juan. O sea, eso me ha parecido... Menos mal que yo soy de Eibar, entonces, bueno, ahí bueno, empato un poquito, ¿no? Pero es verdad que como nosotros tenemos fábricas y tenemos mano de obra directa, cierto es que tenemos una vía de entrada quizás para menos másteres, ¿no? Para una cualificación técnica más básica y que se pueda alcanzar más rápido en el tiempo, ¿no? A mí la verdad es que me da mucha envidia oír al primer panel con la experiencia suiza, este chavalote que nos ha acompañado, que tiene 18 años y lleva desde los 16 trabajando, ¿no? Se mencionaba también el modelo americano de incorporación muy temprana al trabajo. Bueno, nosotros en nuestras fábricas empleamos mano de obra directa con una formación corta en el tiempo, porque quizás son personas que no tienen interés, lo que sea, posibilidades, lo que sea. El caso es que no quieren o no quieren entonces hacer una carrera formativa más larga y entonces tenemos dentro de este engranaje que antes destacaba con las escuelas de formación profesional, bueno, pues hacen módulos muy rápidos formativos que nos permiten incorporar personas tremendamente valiosas, pero que no lanzan cohetes a la luna, permíteme que ponga ese ejemplo, sino que bueno, pues son electricistas o son caldereros o ajustan nuestras máquinas, ¿no? Y bueno, no puedo estar más de acuerdo en que le damos a todo, ¿no? O sea, vamos en ese sentido con una amplitud importante de destinatarios de nuestra... Que también necesitamos, es que las empresas... Desde luego nosotros sí, soldadores, en nuestro caso chapistas. está claro que necesitamos de todo. O sea, nos dirigimos a un sector amplio de población en ese sentido y a un sector muy amplio de formación, o sea, gente con formaciones muy variadas y con itinerarios formativos muy distintos. Sí, por hacer un apunte en ese sentido, y en cuanto a una experiencia que he tenido como profesor de educación secundaria, se ve que hay una necesidad de prestigiar un poco más la formación profesional. Y os lo comento porque en esa etapa estuve sobre todo colaborando con chavales que eran repetidores. Y eran repetidores en algunos casos, como decías Maite, con otro tipo de talento, ¿no? No tan académico quizás. Y había una resistencia, digo social por llamarlo de una manera, era de los padres en algunos casos. Nuestra propuesta era, ¿no? como profesores, bueno, este chaval parece que en la práctica es un chaval o una chavala que tiene mucho talento, pero que en lo académico no le interesa. Y se encontraba cierta resistencia en las familias en dirigir a sus hijos hacia otro tipo de posibilidades de talento, ¿no? O sea, otro tipo de formación. En este sentido, yo creo que socialmente hay un reto relacionado con prestigiar, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la formación profesional, porque, como decía Maite, todos tenemos talento, ¿no? Pero algunos de otra manera, ¿no? Juan Tomás, cuéntanos un poco en las escuelas Atlantis, ya que sois una empresa mediana, ¿con qué tipo de, o sea, cuéntanos un poco lo malo, con qué tipo de dificultades os encontráis? ¿Son de tipo tutorial, de tipo administrativo, de tener menos recursos? Porque a veces se habla de que las empresas medianas, bueno, es una de las conclusiones del estudio, las empresas medianas deberían de unirse en asociaciones, clústeres, para poder empujar la formación, porque una empresa mediana
tal vez no tenga los recursos suficientes. Cuéntanos. Mira, yo creo que el contexto con el que tenemos que trabajar necesita transformarse. Necesita transformarse. Has mencionado una primera palabra muy rápida que es inmigración, ¿no? Al final nos enseñaba en la Escuela de Ingenieros el teorema de Stokes, que es lo que entra más lo que se genera, menos lo que sale es lo que al final nos queda dentro de la caja, ¿no? Entonces lo que estamos metiendo, que es nuevos titulados, se nos va un porcentaje. No llega nada de ningún otro lado y lo que tenemos es muy poca gente. O sea, esa es una verdadera realidad. ¿Cuál es la situación de inmigración para universitarios? Pues es una pesadilla. Es una pesadilla. O sea, hay que tener una calificación de empresa innovadora, solicitar una justificación que tarda muchos meses en que te autorice la Secretaría de Estado de Inmigración de que un determinado perfil no lo puedes rellenar con gente local y finalmente tienes la autorización 8 meses después de que has terminado tu entrevista pues, con el ingeniero especialista en infrarrojo de Turquía. O sea, algo que está totalmente fuera de la realidad, ¿no? Tenemos una sociedad que está pensando, que lleva 50 años estresada por el desempleo, con nuestras altísimas cotas de desempleo, sobre todo en determinadas regiones a nivel de todo el Estado, una normativa pues, de seguro de desempleo, de RGI cuando se termina el desempleo. Tenemos la sociedad construida de esa manera. Y lo que necesitamos es precisamente todo lo contrario. Necesitamos atraer mucha más gente, no solamente en el nivel de ingeniería, sino yo creo que toda la estructura de la sociedad. Necesitamos cambiar muy rápido este esquema que nos permita, pues, en primer lugar, abordar el hecho de que los titulados superiores que tenemos no se nos marchen. Y eso es un tema de competitividad salarial que en algún momento tendremos que afrontar. No podemos seguir pensando que no podemos pagar los salarios que se pagan en Francia o en Alemania. La pregunta es ¿por qué no podemos? Nuestra cuenta realmente no lo soporta cuando nuestros productos están compitiendo a nivel internacional. Y el segundo tema es ese perímetro mucho más grande en el que necesitamos incorporar pues, a latinoamericanos, a otros países europeos, a africanos, que va a ser un colectivo gigantesco que nos va a venir en los próximos 15 años, y trabajarlo de la manera más ordenada, en lugar de protegernos contra algo que necesitamos, e intentar estructurarlo, favorecerlo y conducirlo para que transformemos todo este esquema, digamos, administrativo político de migraciones, formación, universidad digamos, en formato internacional nativo en inglés, cosa que tenemos en parte, y digamos, esa mirada de conexión al mundo. Y tenemos que correr porque todos los países de Europa están a la caza y captura. Exactamente. Una cuestión menor es lo que ha pasado con el contrato en prácticas y la reforma laboral. Es una cuestión menor, pero que la comento porque forma parte de tu pregunta, que es que prácticamente ha desaparecido. O sea, antes teníamos un ámbito un poco más flexible de 2 años de tiempo. En este momento, pues solo se puede hacer un contrato, está tremendamente limitado. En fin, yo no tengo ningún problema con los nuevos niveles salariales que el contrato en prácticas fija, pero no sé quién es el que ha peleado por este contrato. No sé si es que nadie está utilizando esto y por eso a nadie le preocupa, pero pues ahora hemos tenido que optar porque todo ese conjunto de chavales que hacen una práctica, después de haber hecho la práctica en tercero, en verano, pues en cuarto, en su trabajo de fin de grado, todavía no son ingenieros, son fijos en la compañía, porque no hay otra modalidad laboral que se les pueda utilizar. Por supuesto, o sea, prefiero mucho antes utilizar la normativa laboral de esa manera que prescindir de la gente joven que necesitamos como el comer. Claro, tal vez tú sí, pero igual hay otras empresas que no quieran. Esa es la realidad laboral hoy. Esa es la realidad de los contratos. Bueno, tanto el estudio de EY como todos los ponentes coincidís en que es necesaria una mayor colaboración precisamente entre profesores, entre universidades, entre formación profesional y profesionales de las empresas. ¿Quién debe liderar esa confluencia? ¿Cómo se organiza esto? ¿Y cómo puede participar una empresa de una forma más activa en la formación dual? Antes se hablaba del
del trinomio, ¿no? del trinomio empresa, universidad o centros educativos en general y gobierno, ¿no? Aquí siempre es fácil mirar lo que tienen que hacer otros, ¿no? Yo como empresa voy a hablar de lo que estamos haciendo nosotros y de lo que creo que debemos continuar haciendo, ¿no? Nosotros, de tener alguna pequeña queja o cuestión a mejorar en ese ámbito del encuentro y del liderazgo de este entramado de diferentes agentes, sería precisamente que más alto. perdonad, que coincidiéramos en algún lugar, ¿no? Yo antes hablaba maravillas de la relación que tenemos con los ámbitos de formación profesional, y es cierto que en el ámbito universitario quizás echamos de menos una mayor cercanía o una mayor interacción. Antes se ha hablado de determinadas dificultades para que profesionales de la empresa hagan lo que venían haciendo hace tiempo, ¿no? Que participen en las universidades. O sea, nosotros tenemos gente que sabe muchísimo de muchísimas cosas y que en mis tiempos en las aulas se me habría encantado oírles hablar de la vida real. Pero sí es cierto que bueno, pues echamos de menos iniciativas en ese sentido. Y en sentido contrario igual, ¿no? O sea, yo creo que como empresa podemos avanzar o tenemos un recorrido para hacer en traer a nuestras filas a gente de la universidad con colaboraciones variadas, ¿no? Apuntaba Juan Tomás que a veces el entramado jurídico nos constriñe, ¿no? Lejos de dejarnos hacer lo que tenemos claro que hay que hacer, pues a veces tenemos alguna pega, ¿no? Y sí que creo que ahí tenemos que generar un espacio de mejor encuentro. Y no me estoy escaqueando de tu pregunta. Yo creo que la universidad tiene una gran responsabilidad los entornos educativos tienen la responsabilidad. Ellos son los pedagogos, ellos son los que saben, ellos saben los que están formando. Nuestra obligación, por motivos egoístas y por motivos altruistas, es decirles a esos centros educativos lo que necesitamos, lo que queremos que hagan, pero necesitamos hoy, lo que queremos que necesitar dentro de 3 años. Me vuelvo a la estrategia de antes, ¿no? A mirar un poco más lejos y a improvisar un poco menos, y lo que creemos que vamos a tener dentro de 10 años, ¿no? Y en ese sentido nosotros lo hacemos ya y estamos dispuestos a seguir haciéndolo, colaborar en todo lo que sea necesario. Y desde luego, hablaba el consejero a primera hora, el papel de nuestras administraciones es evidente, ¿no? Yo creo que son los únicos que pueden llamar a todos y hacer que todos vayan a este lugar de encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que aquí cada uno tiene su papel, y nosotros como empresa, desde luego, tenemos el nuestro, y claramente estamos dispuestos a jugarlo. ¿Y estaríais dispuestos a participar en los órganos de gobierno de las universidades, a coevaluar, cotutorizar, estar presentes en los consejos sociales? ¿O lo hacéis ya? Por supuesto que sí. Sentimos esa responsabilidad social. Yo creo que la clave es la movilidad de las personas. O sea, creo que el escenario que tenemos que comenzar a dibujar es un escenario que recupera cosas que existían hace 30, 40 años. Donde el profesor de líneas eléctricas era un ingeniero, el mejor ingeniero de Iberduero para esa función, y estaba transmitiendo ese know-how en clase, o Altos Hornos. O sea, el movimiento de la gente que ocupe varias posiciones, incluso simultáneamente, ¿no? Es clave para que esto empiece a sea mucho más osmótico y más permeable a la influencia de todo el mundo, que se haga a través de la agenda de las personas. O sea, aparte de lo que nos vayan definiendo las estructuras, que podamos tener esa movilidad. Y también con la política, por supuesto, también con la política. En lugar de hablar de puertas giratorias, de palabras malditas que lo que nos hacen es cerrar muros que nos van haciendo pues que todo sea esclerótico, que se nos quede pequeño, ¿no? O sea, cuando lo que tenemos que tener es una mirada muchísimo más generosa, de contribuir, aportar por parte de todo el mundo, de la universidad, aceptar la llegada informal, simplemente sin que cambie nada, llegada informal pues de profesores, de charlas, de aulas de empresa, y que compartan distintas responsabilidades en la investigación, en la empresa, en la formación, y que eso forme parte de la agenda de muchas personas, en particular a partir de ciertos puntos de una determinada carrera profesional, ¿no? O sea, creo que esa pequeña medida generaría un impacto increíble en la perspectiva de cómo tiene que funcionar el sistema. Y yo creo que estamos obligados a participar.
O sea, estamos obligados a aportar en la universidad. Estamos obligados a traer la universidad más al centro de la sociedad, no a una esquina donde hay unos señores ahí que tienen unas reglas, sino más al centro y que todo tenga movimiento y digamos, sea en cierta medida no perenne, no para siempre, sino sujeto al ritmo al que la sociedad está evolucionando. Sí, un apunte, porque efectivamente yo estoy totalmente de acuerdo, la corresponsabilidad de todos tenemos un rol esencial y hay que generar ese sistema, ¿no?, más líquido en donde todo el mundo participe. Al final, las empresas tienen el objetivo también, ¿no?, de ganar dinero y contribuir socialmente. Entonces, siempre que no exista una cultura de creencia en invertir en capital humano, va a ser muy difícil que esto vaya permeando a los profesionales que están dentro de la organización y que luego quieran participar dentro en lo que es el ciclo de vida de la educación de los profesionales, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿cómo hemos aprendido todos, ¿no? ¿Qué es lo que nos ha vinculado a las empresas? Pues nos han vinculado normalmente dos cosas, ¿no? Uno es los proyectos interesantes, ¿no? Esos proyectos en los que consigues un logro, en lo que estás consiguiendo algo realmente diferencial. Y otro es las personas. Es decir, cuando realmente hemos tenido alguien que nos ha enseñado, alguien que nos ha dedicado tiempo, alguien que nos ha dado feedback, alguien que nos ha dado cariño y hemos aprendido de esas personas, eso ha generado un vínculo muy grande en nosotros y luego hemos querido quedarnos en esas empresas. Esa cultura de inversión a nivel de procesos también de capital humano es algo que hay que seguir trabajando, esa cultura de invertir. Y eso también se trabaja desde las direcciones. Es decir, si dentro de las direcciones pues el tiempo que se le dedica a la gente, ¿no?, dentro del proceso, ¿no?, de evaluar el desempeño de la gente, de formar a la gente, todo lo que tiene que ver con la cultura, de desarrollar a las personas. Si dentro de las direcciones no existe esa cultura, es difícil que permee hacia abajo, es difícil que luego exista, que se traslade hacia yo quiero participar en formar a la gente más abajo, a los más jóvenes. Esos jóvenes luego se hacen más mayores. Esos jóvenes que se hacen más mayores, luego si han vivido esa cultura de talento, ¿qué van a querer hacer? Formar a los nuevos jóvenes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, Laura Ormazábal yo creo que es referente porque ¿no?, se observa cómo hay una retroalimentación de ese propio sistema de yo hace 10 años estaba ahí y quiero invertir tiempo en ese joven. Pero hay que ir arriba, hay que ir a mirar arriba y creo que desde las personas responsables de las direcciones de las empresas hay que creer en esto, porque si no va a ser difícil dar un paso adelante en la inversión del talento. Efectivamente hay que creer, pero ¿cómo empieza una empresa mediana, por ejemplo? ¿Cómo designa un tutor? ¿Cómo lo forma? ¿Tiene espacio ese empleado para dedicar tiempo a la formación? ¿Y qué recompensa tiene ese tutor también? ¿Tiene condiciones salariales mejor o carrera profesional? O sea, ¿cómo se articula el de pronto empezar con tutores en una empresa mediana? Contadme. Bueno, sé que la vuestra es grande, pero... No, pero bueno, venimos de donde venimos, ¿no? Y bueno, yo creo que durante mucho tiempo esto ha sido un suceso, ¿no? Siempre ha habido gente especialmente contributiva, especialmente solidaria, especialmente iluminada, que hacía cosas que los demás ni siquiera habíamos imaginado aún, ¿no? Y tenemos la suerte de contar en la organización con personas de estas, que creyeron en las aulas, que creyeron en formar a gente, que creyeron en dedicar su tiempo, por cierto, sin ninguna escarapela de reconocimiento, ni ningún bonus variable por haberlo hecho, sino porque creían, ¿no? Y además esas personas han tenido también la capacidad de generar más gente que hiciera eso. Y esto, que era un suceso en su momento, teníamos uno que estaba no sé dónde, que había tenido la suerte. Todavía me decía un compañero aquí presente, y me decía, ojo, yo estudié químicas porque tuve un profesor que me dio química que era una maravilla, ¿no? Bueno, pues este contagio lo conseguimos también en la empresa, ¿no? Hay gente que dice que es importante formar a la gente, que es importante dedicarles tiempo, que es importante sacar tiempo del tuyo para, en lugar de
estar de cara a esta gente. Y estas personas, estos especiales visionarios han conseguido también crear a su alrededor o crear en la compañía, bueno, pues cierto interés o cierta preocupación por la cuestión, ¿no? Yo creo que esto tenemos que configurar un proceso, ¿no? O sea, en lugar de estos sucesos sueltos, tenemos que incorporar ese reconocimiento, por lo menos reconocimiento social, ¿no? Antes hablaba Juan Tomás de quizás no ser tan exigentes en las formas y en la ley y en el marco, sino permitir esa flexibilidad, ¿no? Entonces, yo creo que estas personas, estos tutores en las empresas, muchos de ellos sin ninguna capacitación especial para la pedagogía, o sea, se lo han hecho por sí mismos, ¿no? En base a entusiasmo, dedicación, etcétera. Bueno, aparte de aplaudirles y hablar, yo estoy pensando en una persona concreta ahora mismo y reconocerles siempre que tenemos ocasión, tenemos que extender esto, ¿no? Incorporar dentro de los procesos de capital humano la formación a la gente, o sea, ser generosos. El otro día leía que quien enseña aprende. Y es verdad, o sea, estos enseñantes han aprendido a base de hacer, ¿no? Y quien aprende también enseña, o sea, en el fondo es una suerte participar en estas iniciativas, ¿no? Entonces, yo creo que como mensaje resumen tenemos que incorporar a nuestros procesos de capital humano, cuando pintamos esos procesos, la incorporación, la formación, la desvinculación, toda la línea, tenemos que incorporar el tema de la formación, ¿no? Esa generosidad de dar a otros, de dedicar tiempo a esta cuestión. Y además lo tenemos que hacer, antes lo decía, por motivos altruistas, como una contribución a la sociedad y porque nos hace falta, o sea, por motivos egoístas, ¿no? Competimos en un mundo en el que el talento es escaso y lo va a ser todavía más, o sea, los profesionales de las competencias que son escasos, tenemos que ser generosos y tenemos que ser egoístas también. Decir, oye, yo te voy a ofrecer dentro de mi compañía este itinerario formativo, la posibilidad de autoformarte, la posibilidad de compartir con otras personas de las que vas a aprender un montón, etcétera, etcétera, para que la gente venga con nosotros, ¿no? Pero por eso se llama formación vocacional también por parte de los tutores. Es verdad, pero a mí me gustaría que en los ámbitos que yo conozco, esta forma de actuar que era muy puntual, bueno, de alguna forma se organice, reconozca, retribuya si hiciera falta, etcétera. Hay muchas retribuciones, o sea, no solamente tenemos que hablar de un bonus económico o de un viaje a donde sea, ¿no? Y el mero reconocimiento de estas personas siempre especiales, bueno, pues yo creo que ya es un algo, ¿no? Y creo clarísimamente que es otro de los caminos en los que debemos continuar, perdona. A mí, miren, esta pregunta me incomoda. O sea, no. Perdón. No. Quiero decir, no me siento. Dile a Maite que es la preguntante. Maite, perdón. O sea, me siento. Voy a poner el ejemplo de la innovación, ¿no? ¿Cómo se organiza la innovación en una empresa? Pues hay una dirección de innovación, entonces se crean ahí una serie de temas. Bueno, pues en general, cuando hay una dirección de innovación, se estructura, pues se tiende como a separar, por tanto, el resto. La innovación está aquí, no está en el resto. Entonces hay una serie de funciones y es una cosa bastante habitual, por cierto, ¿no? Entonces creo que con las personas todavía más. O sea, el que tengamos una serie de tutores, una serie de formación, unos programas, parece que es como una cosa lateral, ¿no? que va influyendo un poco en el resto de la compañía. Yo todavía, que estoy a punto de llegar a mi máximo nivel de incompetencia, pues todavía realizo la última entrevista de toda la gente que entra en Satlantis, ¿no? Con eso te digo que estoy terminando mi carrera. O sea, lo considero mollar. O sea, el director de electrónica, la directora de software, tiene que dedicar un porcentaje importante de su tiempo y de su equipo pues a abrazar al equipo que llega, que viene con sus tesis, con sus proyectos, y no es que esto sea un tinglao independiente, sino que es un tema core. O sea, no es que haya, digamos, una parte de formación que se ocupa, digamos, de que haya una serie de cursos, etcétera. Eso es, digamos, es una anécdota que existe. Pero el tema fundamental es que como la agenda de todos los días de todo el equipo está la incorporación de gente joven en distintos estadios de su nivel de formación. Esto es un tema core, lo mismo que la innovación. O sea, la innovación no es un departamento aparte en una compañía de tecnología, es el día a día de todo el mundo.
Es el día a día de todo el mundo. Bueno, yo vengo del ámbito de la sanidad, del mundo de la sanidad, y no se concibe que un médico se niegue a tutorizar y a dar clases y a acompañar durante las rotaciones en atención primaria. Exactamente. O sea, no se concibe, está en el ADN también. O sea, que lo entiendo muy bien. Además, perdona Juan Tomás que añada una cosa, no puedo estar más de acuerdo. De hecho, impulsamos programas para concienciar de la necesidad de hacer estas cosas, no solo en términos de selección, que tú decías que participabas en cualquier proceso, sino en términos de formación, de evaluación, etcétera. O sea, y hacemos compaginar eso, quizás estamos más atrás en esta evolución que lo que puede ser el ámbito sanitario, ¿no? Pero desde el convencimiento que es una de nuestras chances de supervivencia, ¿no? Antes decía, si no invertimos en personas, estaríamos muertos, pero hace tiempo, o sea, no íbamos a morir la semana que viene, ¿no? Habría sucedido hace tiempo. A partir de esta jornada, a tope. Ya, el cambio va a ser espectacular. Bueno, y dos preguntitas. ¿Cómo hacéis para convencer a todos estos jóvenes que solo quieren fijarse en el funcionariado y o sea, desde atrás, desde educación secundaria, desde el bachiller, cómo les convencéis para que vayan a la empresa? Cuando de verdad la mitad de la población lo que quiere es tener un sueldo fijo, ser funcionario, trabajar 6 horas al día. ¿Cómo les convencéis con esto, con esta riqueza intelectual? Bueno, yo creo que en primer lugar hay que afrontar el problema, porque esto es una realidad. Es una realidad. Igual no es una realidad de determinados colectivos muy concretos, pero sí que está bastante instalado socialmente, ¿no? Si al final pues un titulado superior saca unas oposiciones y tiene mejores condiciones laborales objetivamente, porque gana más dinero, trabaja menos horas, etc., tenemos un problema de competitividad, en primer lugar. O sea que habrá que cambiar una cosa o la otra, pero no negar ese hecho que perjudica la situación completa. O sea que habrá que pagar más, habrá que revisar la función pública, etcétera. Y yo creo que el segundo factor, que es la seguridad, es lo que todavía tenemos que terminar de aceptar, que vivimos hoy en una sociedad distinta, donde la seguridad del trabajo no es un problema, ha dejado de ser un problema. O sea que un camarero encuentra otro trabajo mañana, en fin, una enfermera no tiene ningún problema tal, y incluso en la función pública, pues a través de las listas no hay ningún profesor de secundaria que no pueda estar trabajando mañana y esté esperando sin trabajar. Eso ha desaparecido de nuestra sociedad y va a seguir así, o sea, va a ir a peor. Entonces, o sea, conviene que empecemos a entender que la seguridad en el trabajo, esa sociedad tan estresada por el desempleo que hemos forjado en 50 años, ha desaparecido. O sea, que eso ya no es un valor. Y eso debería implicarlo todo, o sea, que no pongamos énfasis en ese tipo de seguridades en la función pública, en la empresa, etcétera, sino pues confiar en que este desarrollo futuro, pues hoy trabajas aquí, mañana puedes trabajar allá, porque no va a ser un tema como podía ser hace unos años, que te encuentras que no vas a saber cómo pagar la hipoteca, ¿no? Que es una cosa muy normal por parte de la gente. Y miren, con una ejemplaridad, ¿no? Antes comentaba Andrés Alizcorreta, ¿no? Los ejemplos, ¿no? Las personas que nos guían. Yo aquí voy a hacer una pequeña referencia a mi experiencia personal. Y yo he visto en mi casa, yo he hecho lo que he visto en mi casa y mis hijos, con ciertas tensiones, están haciendo también lo que han visto en su casa, ¿no? Yo el ámbito de la administración pública no lo conozco porque no he estado nunca en él, ¿no? Pero yo creo que desde luego la industria, que es de lo que estamos hablando aquí, tiene un atractivo para mí, a mi edad, y yo creo que para gente de cualquier edad, absolutamente extraordinario en sí misma. Antes nos han dicho lo emocionante que es llegar a un sitio de diseñador técnico y ver que lo que haces está, no lo comentabas tú antes, no quiero pensar el temblor que tendrán todavía, temblor de emoción, me refiero, del bueno, los que esta noche han puesto, desde mi punto de vista, la cercanía al resultado, la libertad que te puede dar una empresa, yo creo que en otros ámbitos no la hay. Y bueno, pues cada una es como es y cada una aspira a lo que aspira, pero yo creo que tenemos una obligación, un interés en convencer a la gente que donde la vida es divertida, interesante, es aquí.
Yo no sé cómo se divertía interesante en otros lugares, yo creo que no lo es tanto. Antes se apuntaba en el informe que tenemos que empezar pronto. Y también antes hablabas de posibles sesgos de género, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que empezar desde el cole. El otro día me decía una de mis compañeras a la que preguntaba sobre sus experiencias para compartirla hoy con ustedes y decía, es que cada vez empezamos antes. O sea, ya no nos vale con estar en los centros de formación profesional, en las universidades. No. Esto viene de antes. Y esos posibles sesgos de, hija, tú mejor, sé lo que sea, que trabaja en una industria, vienen de muy pronto. Y me decía, es que a quienes nos tenemos que dirigir igual, no solamente a los estudiantes, es a sus madres y padres, a estas AMPAs, con este nombre horroroso de asociaciones de madres y padres, para que, ¿no? Yo decía, yo soy el producto de lo que he visto en mi casa. Bueno, pues si yo en mi casa veo que lo bueno es no sé qué, y ni se te ocurra irte a trabajar a Atlantis, porque fíjate qué horror, pues probablemente yo me iré a lo que me han dicho en mi casa. Entonces, yo creo que tenemos una tarea y esta jornada es una parte de esa tarea de difusión, ¿no? De compartir, o para mí, experiencias absolutamente extraordinarias, o sea, que te van a permitir aprender, viajar, relacionarte, formarte, venir a un panel de currículums extraordinarios, que yo creo que en otros ámbitos eso no se da. Entonces, y quizás también hay que revisar ese ámbito. Estoy de acuerdo con lo que decías al principio, que quizás la otra parte también hay que ver, ¿y aquí qué está pasando? ¿No? Yo llego aquí, me siento y aposento y dentro de 40 años vuelvo a salir. Eso es que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido social, ni empresarial, ni económico, ni ninguno. Pero hablando de lo que sabemos, yo creo que tenemos mucho para trasladar, mucho para compartir. O sea, esto es fascinante. O sea, hacemos cosas increíbles y nuestros colaboradores, la gente que trabaja con nosotros, lo ve. Y además, para mí, una cosa que es esencial, que lo que tú haces, lo ves. O sea, hoy habrá alguna señora, algún caballero, algún chaval que sabrá que cuando, yo qué sé, lo voy a decir mal, que cuando hayáis puesto en marcha lo que hayáis puesto en marcha, dice, yo lo hice, o yo lo pensé, o yo lo dibujé, o yo le pegué al martillo o al láser para que esto funcionara. Desde mi punto de vista, insisto, cada uno es como es, ¿no? Pero yo creo que esto es absolutamente extraordinario y esto hay que trasladarlo. Y esto hay que compartirlo y cualquier iniciativa en ese sentido es muy bienvenida. Yo creo que bueno, tenemos interés en participar en ellas y en dinamizarlas, ¿no? O sea, es que para mí no hay poca discusión en eso. Pero habrá que ir a los colegios. Sí, pues iremos a los colegios. Tendremos que ir. Fíjate, el otro día me decía otra de mis compañeras, está más atómica todavía, igual deberíamos hacer una serie en la tele. Sí, ¿no? sí, en la televisión. Dice, pues claro igual que deberíamos sí. hacer una serie en la televisión sobre la industria. Igual, si hay algo, no, por ejemplo, pero lo digo también como Doctor Gannon, que sí, hubo sí, millones de médicos. ¿Cuántos médicos ha habido porque vieron en la tele tal? ¿No? Dice, bueno, pues igual tenemos que hacer una serie sobre industria. Bueno, pues ya lo vamos a pensar y ya. Pero bueno, pero no de empresarios malignos. Bueno, leíamos, ¿no? Y con un afán por enriquecerse. No, decía, sobre millones de elementos positivos, sobre todo la emoción que una tiene cuando está estudiando de poner en marcha lo que ha aprendido o lo que no tiene ni idea y también está poniéndolo en marcha, ¿no? Yo creo que eso es, bueno, es que para mí no hay discusión, o sea, sí, es fundamental. Emocionante. Yo estoy de acuerdo y por comentar dos experiencias, cuando estábamos en este colegio y queríamos promover las vocaciones de los chavales, conseguimos traer a una empresa que había montado era una startup que tenía ya 20 empleados y eran una empresa de farmacias robotizadas, ¿vale? Y tenían Baracaldo, su centro. El llevar a unos chavales a ver esa realidad y cómo esas personas habían conseguido montar una empresa en algo tan técnico, ahí pasaron 40 chavales, o chavalas, chavales y chavalas. Pasaron 40 y 35 seguramente no les interesó nada, pero hubo 5 que estoy seguro que saben que van a ser ingenieros en automática y electrónica industrial dentro de 5 años. Gracias a haber acercado una experiencia real a esos jóvenes y jóvenes, a esos jóvenes que realmente necesitan, que quieren conocer cuál puede ser su vocación, porque no les ayudamos a veces a conocer su vocación. También montamos mediante el Basque Community Center vinieron 4 startups y montamos un panel de inversores y allí estaban allí invirtiendo en las diferentes empresas. Esos jóvenes realmente se llevan esa experiencia de esas 4 personas que contaron esas experiencias y que dijeron, yo quiero montar algo así, yo quiero ser emprendedor. Pero tenemos que acercarles esas realidades
también de otras, ¿no? de otras personas que han emprendido, de otras personas que han tenido unas experiencias reales, que a veces no son accesibles. Yo me acuerdo cuando era entrenador me decía al padre, todo lo que aprenden en casa ya se lo enseñamos nosotros, Toto. Me decían, tú tienes el rol como entrenador de enseñarles cosas diferentes. Y en ese sentido el sistema educativo, secundaria y primaria, asociado con la empresa y con las universidades, tienen un rol muy importante de acercar, que esas personas más jóvenes conozcan lo que realmente pueden querer hacer en un futuro. Bueno, y una vez que les hemos convencido para que vayan a las empresas, ¿interesa cualquier perfil? O sea, ¿cómo les convencemos de que hagan los perfiles que queremos? ¿Cómo convencemos a las chicas de que estudien STEM y otra película? No sé, igual habría que hacer algún capítulo de la serie en ese sentido, ¿no? Perdona que me adelante. Yo creo que también viene de antes, ¿no? Se empieza desde pequeña. El otro día, hace algún tiempo, en una de estas iniciativas en las que también participamos, ¿no? De acercar las carreras STEM a las escuelas, a los colegios, mandamos una gente estupenda que, bueno, igual que los de la farmacia robotizada, cuentan sus experiencias, ¿no? Me decía uno de nuestros compañeros, decía, ojo, este tiene 2 niñas gemelas y que fueron a casa y ¿qué habéis tenido hoy en la Ikastola? Y dice, pues han venido unas a contarnos que podíamos ser ingenieras y físicas y matemáticas. ¿Y a ti qué te parece? Y dice, no, yo ya lo sabía. Yo creo que aquí hay un cambio total. Es que esto hay que hacerlo natural, ¿no? Dice, no, es que a las chicas no les gusta mancharse las manos. ¿Quién ha dicho eso? Tú eres médico o enfermera o auxiliar o lo que sea. Hay un montón de mujeres. Que a las mujeres les gustan... Bueno, yo es que creo que no es por no entrar en el debate, es que creo que tampoco hay discusiones. Aquí todo el mundo puede ser lo que le dé la gana. O sea, No, pero hay que convencerles. Sí, y hay que trabajar. Os decía que igual un capítulo de la serie hay que hacerlo en ese sentido. Pero yo creo que aquí vamos a asistir a una evolución natural, o sea, la que dentro de un tiempo diga, no, es que las chicas tal y los chicos cual, pues será una antigua, además de una petarda, porque esto está cambiando clarísimamente. No, es verdad. O sea, yo miro... A mí hay cosas que me tranquilizan, ¿no? Tenemos un tambor de oro presente en la sala. Yo soy donostiarra de adopción y tamborrera aficionada, ¿no? Entonces, mis hijos, chicos, siempre han ido a la tamborrada niños y niñas. Y entonces ellos iban tal y la de al lado llevaba pendientes o coleta. Estas son las cosas que nos hacen cambiar. Estos dentro de 10 años, cuando lleguen, perdonad esta pintura local, al alarde de Fuenterrabía o de Irún, pues no discutirán si yo voy, tú vas, yo mando, tú mandas, porque para ellos será lo natural. Y intenta, aparte de este mensaje optimista y todo fenomenal, pues también creo que hay que trabajarlo. Y hay que trabajarlo desde muy pronto. Y hay que trabajar esas cabecitas de las madres y de los padres. Antes decíamos que no sean tiktokeros ni influencers, me caches la porra, que sean empresarios o que trabajen en la industria, independientemente de lo que sean, de que lleven coletas, no las lleven o lo que sea. O sea, claramente aquí hay una parte de evolución y estoy de acuerdo contigo que hay que forzar un poco la evolución. Tenemos ejemplos variados de gente que es muy ejemplar en este sentido, ¿no? Y a mí me tranquiliza cuando oigo que niñas de 10 años que les han contado que pueden ser lo que quieran, lo tienen claro. Ojalá esto sea... Muy brevemente, ¿cuántos ingenieros hay dentro de los 100 que están en vuestra empresa? Pues creo que estamos en este momento en 39 o 40. Creo bueno, que es. Bien. O sea, que no es... Es un tema, tenemos que estar al día de los arquetipos que hablamos, ¿no? O sea, un tema importante sería saber cuáles son las matriculaciones en ingeniería de mujeres. Mucho mayores de hombres, ¿eh? Son mucho mayores de hombres, por eso te digo que no es, igual mi medida no es lo que está reflejando la universidad, que sí tiene un sesgo importante hacia los chicos en la parte de ingeniería. Pero, digamos, una vez dentro, la verdad es que es, vamos... yo no percibo problema en esto, ¿no? Y por supuesto las mujeres son militantes, o sea que tenemos, como no puede ser de otra manera, su comité de igualdad y que lo exigen y cuentan con todo nuestro apoyo, ¿no? Pero vamos, que forma parte pues, del comité de dirección, de todo el conjunto de equipos. O sea, no es una preocupación que internamente sintamos porque las competencias son máximas. Bueno, vamos a cambiar un poquito de tema para que nos dé tiempo a hablar de cómo atraer al famoso talento, aunque a la tarde hay una charla, pero brevemente. Según algunos rankings que aparecen también en el estudio de Sedarria, que son un poco valoraciones cualitativas, no homogéneas, bueno, pero que se fijan en salario, calidad de vida, ecosistema económico avanzado,
Total, que España aparece en el puesto 29 después de Suiza, Singapur y casi todos los países del norte europeo. Con respecto a las ciudades, las grandes metrópolis juegan con mucha mayor ventaja y además tienen efecto llamada, claro, para los empleados, para los estudiantes. San Francisco, Boston, Zúrich, Ginebra. Bilbao está en la número 87. Por comunidades, vamos a algo mejor, está primero Madrid, luego País Vasco y Navarra y Cataluña. Y en empresas vascas, bueno, Iberdrola la segunda, pero aparecen BBVA, Kutxabank, CAF, CIE Automotriz, Corporación Mondragón. Tampoco el número de estudiantes de las universidades del País Vasco tienen un buen número de estudiantes extranjeros, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos que vengan estudiantes, que vengan talentos? ¿Cuáles son las claves culturales de la empresa, que tiene que tener una empresa que faciliten esa colaboración, esa integración del talento? O sea, influye la imagen de país, influyen los salarios, influye la proporción calidad de vida con el salario, yo qué sé, ¿no? La conciliación, estos temas aledaños. ¿Qué pensáis de esto? Bueno, yo creo que nos creemos que vivimos en el mejor sitio del mundo. Y además es verdad, pero quizás no lo contamos lo suficiente. O sea, que tenemos que salir a vender. Tenemos que salir a vender. O sea, cuando intentamos convencer a un extranjero para venir aquí, pues le hablamos de la sanidad pública, o sea, que funciona increíblemente, tiene una educación pública, tiene una opción de una educación concertada. O sea, el nivel impositivo, el entorno, digamos, geográfico-social, tienen la playa, tienen la montaña, tienen un clima que de momento el cambio climático no nos ha venido demasiado mal, con los irimiris que sufrimos en los 60s. O sea, que es un entorno, yo creo que estupendo, es una sociedad, yo creo que muy abierta. Pero es verdad que esto no funciona, o sea que tenemos que salir a vender, tenemos que preparar algunas infraestructuras de recepción de una manera, o sea, en particular la universidad tiene que salir a vender y tiene que tener pues quizás sus programas de máster en inglés y sus convenios, pues como ya de hecho tienen, pero vamos, amplificar esa capacidad de atracción de talento, buscando dónde puede estar digamos, los puntos de origen de personas y talento que nos resulten más fáciles a la hora de establecerlo, ¿no? Y las empresas igual. O sea que, bueno, pues nosotros estamos en la Universidad de Cambridge y tenemos nuestro programa de Atlantis School en la Universidad de Cambridge, estamos en la Universidad de Florida, dentro del Innovation Hub de la universidad, y estamos en la Universidad del País Vasco, en el campus de Leioa. O sea, también intentando fomentar de manera internacional esa captación de personas de allá donde estamos, ¿no? Para intentar empujarlo. En definitiva, tenemos que salir a vender, tenemos que contar cómo vivimos aquí y digamos, la opción de vida tan estupenda que es. En general, la capacidad de fidelización, después de que se ha producido pues esa primera experiencia de 1 o 2 años, pues es muy alta. La gente no se va. Y los salarios que apuntabas también. Y los salarios, exactamente, hay que ser competitivo. Miren, ¿qué te parece? Sí, se ha dicho tradicionalmente de nosotros que somos más de hacer que de contar. Estoy plenamente de acuerdo que además de hacer tenemos que contar. Seguramente cada uno piensa que vive en un sitio fenomenal, ¿no? Yo creo que este lo es. O sea, más allá de lo que, además de lo que ha apuntado Juan Tomás, yo creo que tenemos grandes atractivos. ¿En qué sitio se puede esquiar por la mañana, ir a la playa por la tarde, comer que te mueres al mediodía, etcétera? Es un sitio con características objetivas atractivas. Hay muchos. Bueno, pues tendremos que salir a contar cómo de atractivos somos. Yo creo, la experiencia que yo tengo de contar con la gente, aquí se vive bien, es un sitio con muchos atractivos y además creo que aquí sí el gobierno, las instituciones están haciendo un trabajo de venta, ¿no? Hemos tenido ocasión de participar en alguna iniciativa en el extranjero para atraer a gente que se marchó de aquí, gente que salió en su momento por los motivos que fuera, para decir, oye, volver a casa. Tenemos aquí algún caso de veniros otra vez, y no solo eso, sino de atraer a los que no son de aquí, ¿no? Yo creo que tenemos, insisto, con una competencia feroz de otros lugares en los que, bueno, pues ganarán más pasta, pero seguramente serán más aburridos,
bueno, yo creo que tenemos elementos objetivos que nos hacen atractivos y les tenemos que dar color. Cada uno de nosotros, en la medida de sus posibilidades, tiene que ser un agente atractivo para que este país pueda funcionar. Porque yo creo que una de las conclusiones, desde luego, del estudio y me atrevo a adelantar de lo que aquí salga, es que o nos ponemos con ello o lo vamos a tener bastante difícil, ¿no? Entonces, yo creo que somos objetivamente atractivos y lo tenemos que contar. O sea, además de estar haciendo cosas, hay que darles publicidad, hay que darles aire. Tenemos un minuto para un tema que no quiero que se nos escape porque ha salido también en el estudio de EY, que es el de la formación continua. En las empresas, con la digitalización y tal, ¿podría hacerse en los centros educativos o cómo mejorar la regulación cómo las instituciones, cómo deben mejorar la regulación para que sea más flexible esa formación continua? ¿Cómo convencer a los empleados antiguos que no quieren reciclarse? Porque claro, tú trabajas todo de media 30 años, eso no vale, hay que reciclar a los de 55 también. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué pensáis de la formación continua? Muy breve, por favor. Simplemente por comentar que sí que existe un plan para que en el 2026 toda la formación pueda ser modularizada a nivel de formación profesional. De manera que ese es un camino en el cual las personas, los profesionales, puedan acceder a este tipo de formaciones en relación a formación profesional y puedan acreditarse al final de sus formaciones, accediendo en formatos cortos e incrementando las horas para conseguir una acreditación. Entonces, en esto se está trabajando. Muy bien. 30 segundos, porque él se ha consumido otros 30. Yo creo que nadie va a discutir que eso es necesario. La formación online nos va a ayudar en este sentido mucho, o sea, el no requerimiento de presencialidad. Y esto es un tema también de convicción. O sea, nosotros intentamos aplicar en nuestra casa el 70-20-10, ¿no? O sea, el 70% de la formación que una haga la va a hacer ella misma, sacando partido de los recursos que tiene a su disposición. Y si a mí no me da la gana, pues me iré a la porra, pero por mis propios méritos, ¿no? Pero la empresa, desde luego, pone a mi disposición toda una batería de elementos de formación, de reciclaje, etcétera. Yo creo que aquí tenemos ya y vamos a seguir teniendo colaboraciones exitosas con centros de formación a los que pedimos que nos hagan cosas. Estamos ahora, por ejemplo, con una formación en ciberseguridad, que es un tema que hacemos nosotros también como servicio, pero que, oye, ayudarnos a hacer esto pedagógico, ¿no? O sea, bueno, es un tema, desde luego, también a trabajar y absolutamente necesario. Otro más. Pues nada, con esta pregunta despedimos. No nos da tiempo a hacer preguntas, no sé si... No. Que el que desee hacer preguntas se puede dirigir a la web que aparece en el programa y serán respondidas. Ya nos hubiera gustado que diera tiempo, pero tenemos tantas ganas de hablar y tanto que decir que no nos ha dado tiempo. Maite, podría yo hacer simplemente agradeceros la oportunidad de haber participado en esto, que es un tema mollar de nuestra sociedad, o sea que en esto nos va nuestro futuro, o sea que es una iniciativa extraordinaria el remover las conciencias de poder generar este tema y que no deberíamos entrar en el habría que, sino que este es un tema que no se va a resolver en 2 años, pero no se puede resolver en 20. O sea que necesitamos una agenda que comience a hablar de universidad, vivienda, esquema laboral, o sea, todo un conjunto de temas que defina una evolución que necesitamos, pues para que volvamos a proteger una de las carencias importantísimas que tiene no solamente la empresa, sino la sociedad en general, que es el talento. Y coordinando iniciativas para que las pymes se puedan incluir también en estos temas. Mila esker. Muy bien. Gracias.